Bueno, buenos días, Marisol. En primer lugar, te quería pedir que te presentaras. Hola Isabel, bueno, yo soy Marisol Ayala, soy bióloga y trabajo en educación ambiental desde hace unos 10 años y también he trabajado como comunicadora de temas ambientales. Bueno, y niños, como dije, ya trabajo desde hace más de 10 años haciendo talleres de educación ambiental y en la naturaleza. ¿Y trabajas todo esto en Viena o tenías experiencia previa de por allá? En el Ecuador trabajaba como editora de una revista en temas de naturaleza y hice algunos proyectos y trabajos con naturaleza en general y con video. En Canadá, también viví en Canadá. En Canadá trabajé también con niños, pero Ujú. eran mis primeros trabajos con niños. Y es como que en Viena me he dedicado específicamente a eso. Esa ha sido la principal parte de mi trabajo, sí. Qué interesante. De hecho, ahora se me ocurre, ¿cómo llegaste a conocer la rueda? Eso fue porque yo tengo dos hijos que ahora ya están grandes, pero eran chiquitos cuando llegué a Viena. Entonces decidí buscar qué había en español para niños. Entonces fui a los talleres de la rueda, rueda, perdón, en el WUC, sí. Entonces, por eso terminé en la rueda, a la rueda primeramente. Entonces, luego conocí a Ivana Ujú. Reyero y con ella organizamos unas cuantas excursiones con familias como parte de la rueda rueda. Y sin embargo, ahora estás acompañando a los niños de la rueda, o sea, rueda el jardín de infancia. Actualmente hacemos 2 días, nos encontramos 2 días. Uno, Mm. los martes, es con los niños grandes y en las tardes. Y uno los jueves con los niños pequeños. Entonces, Ah. los martes tenemos, es un grupo donde hay niños escolares, y entonces y juntamos a unos niños de más o menos 6 años, de los niños ¿Sí? grandes que están preparándose para ir a la escuela, de los kindergrupos de la rueda. Ujú. Entonces, con eso hacemos excursiones de la tarde. Los jueves de la mañana tenemos otro taller que es para los kindergrupos, para los niños de entre 4 y 6 años. ¿Y qué diferencia hacéis entre, o sea, cuando lo enfocas a los niños grandes o a los niños pequeños, qué diferencia suele haber? En los martes está prácticamente y exclusivamente dedicado a excursiones. A excursiones a distintas partes y parques y son áreas verdes de Viena. Ujú. En cambio, los jueves están dedicados a los niños del kindergruppe y nos hacemos especialmente excursiones y talleres en el Aucarte, que queda muy cerca de estos. Entonces es 1 hora y media y, y bueno, y ahí hacemos estos talleres, excursiones dentro del mismo Aucarten, donde nos encontramos semanalmente y hablamos de las cosas que los niños, de cómo han vivido ese día, esa semana, porque como van pasando y cambiando los días de acuerdo a las estaciones, vamos hablando de cómo está, si hace calor, si hace frío, si hace sol, si llueve, si nieva, perdón, y, y nos relacionamos con lo que pasa en el clima. Y posteriormente hacemos una actividad que organizo de acuerdo a justamente lo que está pasando según la estación, y para observar animales o plantas, y de acuerdo a nuestras observaciones, finalmente hacemos una actividad, podemos pintar o organizar un juego, observamos libros. Claro, es que al final el Augarten es un... O sea, yo pensé al principio que era un parque, pero realmente tiene parte de bosque y tiene bastante que ofrecer. Sí, sí, es un lugar muy grande, muy amplio, donde no está todo como muy maquillado. Entonces hay unas partes que sí son de jardines, pero hay una gran parte del Lago Garden que son secciones de bosque. Entonces se presta para hacer observaciones, para hacer excursiones, para investigar un poco ahí. Por ejemplo, una cosa muy interesante en el Lago Garden es que hay hojarasca. Entonces hay hojas en el piso y ahí se pueden buscar animalitos, insectos, otros animales invertebrados, lombrices de tierra. Cierto, porque te especializabas en insectos, ¿no? Sí, cuando yo estudié biología hice mi tesis en las mantis. ¿Sabes cuáles son mantis? Sí, las mantis, la religiosa, la orquídea y ya no conozco ninguna más. Sí, en eso. Entonces yo hice mi tesis sobre diversidad de mantis del Ecuador
y trabajé algunos años en el Museo de Animales Invertebrados de la universidad. Entonces, sí, en eso empecé. Un poco de conocimiento de cómo buscar insectos. La primera vez que saliste, eso, hiciste salidas con niños aquí ya en Viena, ¿qué valores realmente querías transmitirles? O sea, ¿qué te gustaría pensar que han aprendido de todo esto? Relacionarse con el medio, primero. Yo hago mucho énfasis en que los niños hablen y vean y observen y sientan en qué estación estamos, qué está pasando, cómo están cambiando los días, si son días largos, si son días cortos, si tenemos frío, si tenemos calor, y qué pasa con los otros seres vivos que están ahí cerca, ¿no? Que la Hogar por cierto nos puede dar la oportunidad de acercarnos. Entonces, yo lo que trato siempre es, ¿y qué está pasando con los insectos ahorita? ¿Qué hacen los insectos ahorita? ¿Hace calor, hace frío? ¿Qué hace? ¿Hace muy frío, mucho frío? ¿Dónde se escondieron? ¿Están muertos? ¿Están dormidos? ¿Qué están haciendo? Lo mismo con los árboles. ¿Un árbol que no tiene hojas está muerto? No está muerto. Es una cosa que yo siempre enfoco porque a veces es como que, todo el invierno parece que estuviera muerto, pero no está muerto, está solo como dormido. Está como descansando. Entonces, volver a dar valor a observar un árbol, a su tronco. ¿Cómo es el tronco? Ahí está, eso sí podemos ver. ¿Cómo es el tronco de un árbol en el invierno? Y se pueden diferenciar los árboles. Hay unos que son que son como rugosos, otros que son lisos, otros ¿cómo puede ver? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Quién está activo? ¿Quién está dormido? Con los pájaros? ¿Dónde están? ¿Se fueron todos? ¿Hay pájaros? ¿Cuáles se quedaron? Y así. Entonces eso es lo que yo trato de hacer, establecer una relación entre los niños y el resto de seres vivos que están ahí. ¿Qué herramientas les das? Porque en las fotos aparece a veces que tienen lupitas y cajas y todo. O sea, ¿qué utilizan realmente para hacer de investigadores o de observadores en el medio? Tenemos una cosa muy importante, son estos lupa, que son especialmente para buscar insectos. Entonces, depende del taller, usamos los vasitos lupa. Cuando buscamos insectos, usamos como una sábana blanca, por ejemplo, para poner ahí, si estamos buscando de la tierra, palas o algo para poder recolectar tierra, hojarasca y entre eso buscar los insectos, un mariposero, por ejemplo, eso para insectos. Plantas, lo que hacemos muchas veces es o ver o observación directa o colectar hojas, palitos o frutos. En otoño es una cosa muy linda que hicimos mucho, es recolectar los regalitos que te da la naturaleza en el otoño. Para aves, lo que he usado yo son fichas y libros de observaciones para distintas guías para observar. Ujú. Con las flores, por ejemplo, ahora en primavera hemos utilizado también fichas como láminas con flores de la primavera para poder distinguir cuando vamos a buscar que están diferenciados por colores. Entonces, si tenemos unas flores amarillas, por ejemplo, ¿cuál puede ser la que estamos viendo? Que en lo de observación de pájaros, que aprenden a identificarlos o sea, escuchar el trino, a ver dónde se posan, qué especie es la autóctona de la zona. Yo selecciono pajaritos que sé que pueden estar en el lago Garden, por ejemplo, en ese caso, o si no, que sé que están en invierno y que son los más comunes en el caso del invierno. Entonces, seguro vemos algunos pájaros, ¿no? Los típicos que podría haber son los mirlos, los Mm. carboneros, alemán, colmaice, mirlos sí, y que cantan tan bonito y así. Entonces, los que son más típicos, yo trato de que aprendan esos nombres y trato de que aprendan en alemán, la verdad, porque estos talleres son en general en español. Y mi idea es que como vivimos aquí en Viena, es importante que los niños y niñas sepan los nombres de los pájaros de aquí, porque aquí es donde viven y aquí es como se les conoce así. Entonces, en eso sí me esfuerzo en que se aprendan en alemán, porque es como las otras personas de Viena les conocen, entonces así pueden tener una relación y así les van a encontrar en los libros. Claro. Entonces, sí, entonces con eso me esfuerzo y si observan, yo tengo binoculares, trato de que los niños aprendan a usar los binoculares, es un poco difícil porque yo sé que los binoculares no es tan fácil, entonces a veces se engancha alguien y si logra, yo tengo material que hace que te puedas imaginar cosas también. Con ellos mismos nos encontramos, por ejemplo, un tronco, un pedazo de tronco con un hueco. Y este pedazo de tronco con un hueco es un hueco de un pájaro carpintero. Entonces, se volvió una herramienta muy práctica para mis talleres porque ahí está clarito
el tamaño del hueco de un pájaro carpintero. Entonces, cuando hablamos, vemos un carpintero, o nos tiene que ver, podemos imaginarnos el carpintero, pues, imaginarnos, ¿no? Entonces yo traigo fotos, tengo como unas láminas con los huecos, con las circunferencias de los huecos de distintos pájaros, por ejemplo. Tengo un pajarito que es un peluche, que si uno aplasta, canta como un Kleiber, se llama en alemán, que es un pajarito enmascarado. Entonces ellos le conocen a este Kleiber y en efecto ese está en el jardín, en el hogar. Entonces, y es chistoso porque sí se saben, como tenemos estas tarjetas con las imágenes de cada pajarito, ya se conocen algunos nombres de los pajaritos más típicos, por decir algo. Es decir, es que los niños hablan español, pero también les enseñas el vocabulario en alemán. Entonces, ¿cómo gestionas un poco eso? Lo que cada niño hable más un idioma u otro, o que a veces entre ellos puedan hablar en alemán y contigo en español. Sí, yo trato de hablar en español y repetir en alemán. O a veces va primero el alemán, después el español. Normalmente 2 veces. O sea, sí, hay niños que no hablan, no tienen el español como lengua materna, entonces trato de hablar en las dos. Y bueno, me habías comentado el otro día que encontrabais a veces también huellas de animales. Sí, bueno, ese día lo que pasa es que yo me llevé un libro muy lindo que les llevé a enseñar a los niños sobre huellas. Entonces estábamos buscando huellas y en ese caso era un día que era muy lodo, que había mucho lodo, entonces ahí es bueno y fácil encontrar huellas en el lodo. Ese día creo que encontramos huellas de cuervos, no mucho más allá, pero era interesante ver porque teníamos la guía de huellas, qué pájaro es ese. Y también no son necesariamente huellas impresas, pero hay veces que hay rastros de animales. Uno puede no ver a un animal específicamente, pero saber que estuvo ahí. Y, por ejemplo, ese es el caso de los castores. Aquí en Viena hay castores y depende de dónde uno va, puede encontrar huellas de que un castor estuvo ahí. Por ejemplo, un árbol cortado, se puede observar como las huellas de los dientes del castor. Y es muy claro, aquí hubo un castor que se cortó de árbol. Entonces, ese día tuvimos una buena observación de rastros de castores. Sí. Y otra, por ejemplo, es esto de los árboles. Cuando uno ve un hueco, puede decir, aquí vive un pájaro carpintero, o aquí vive un claiva, o nos imaginamos, yo les pregunto, a ver, ¿qué especial este árbol? Entonces me dicen, ay, tiene un hueco. Pues, ¿quién puede vivir en ese hueco, en ese árbol? ¿Qué cueva de quién es? O si uno encuentra un hueco en el piso entre las raíces de un árbol, tal vez puede ser que haya y iba por ahí un tejón o un zorro. Y una vez fuisteis a ver a las abejas, que tenéis fotos ahí con las colmenas y todo. Bueno, no sé ni qué sitio de Viena es, de hecho, si me dices dónde es, porque tampoco lo sé. Y nada, ¿qué hicisteis ahí con las abejas? Que fueron varios días, de hecho. Bueno, eso te voy a contar parte de esta historia que fue todo medio espontáneo. Resulta que yo tenía abejas en mi casa, sí, en mi jardín, pero actualmente no está activo nuestras colmenas, pero tuve. Y un día quería hacer un taller de abejas y pensé, la mejor manera es llevarme todo el material que tenemos en el sótano. Entonces saqué ¿cómo se llama? El traje de apicultor que tenemos y el material y me llevé y traje un libro muy lindo, se llaman Abejas de Pietro Socha, que es un libro muy grande y me lo llevé a mi taller. Me llevé un poco de panal, me llevé miel, me llevé el material en general, los marcos de panal de abejas y les expliqué y conversamos y hablamos viendo este lindo libro con estas ilustraciones tan bonitas de flores, de las abejas, de cómo son las reinas, de los obreros, tal. Y esa fue una primera parte de un workshop. La siguiente vez les quise llevar, y esto fue en el hogar. Entonces, la siguiente vez les quise llevar a otro lugar, al final del Augarten, un poquito más lejos, que es el Garten, que es un lugar donde hay unos como huertos y hay flores. Entonces, les quería llevar para hablar de polinización y enseñarles sobre las flores y las abejas, lo importante que son para los huertos. Y yo no sabía, pero ahí, justo al lado de donde yo les llevé, había todo unas colmenas de abejas. Unas colmenas de abejas espectaculares porque eran hechas para educación, para que niños y niñas, perdón, aprendan sobre las abejas. Y
todo esto fue casualidad, pero justo cuando llegamos ahí, el señor que estaba encargado nos dio todo un tour sobre las abejas en este huerto. Y bueno, salió perfecto. Entonces los niños tuvieron oportunidad de, además de ver y porque conmigo ya palparon y sabían cómo funcionaba un poco lo de las abejas, con todo el material que había llevado, se habían disfrazado de apicultores, hecho todo eso. Vamos a ver las abejas, las flores y nos contamos con todo un taller perfecto sobre abejas. Así es que yo ya de ahora en adelante ya puedo complementar mi taller de abejas con la visita a estas colmenas. Oye, sí, todo un regalo. Sí, es confabulación total. Sí, se alinearon las estrellas. Y bueno, ahora por aclarar, porque no habíamos comentado al principio de llamada, pero lo de las excursiones que decías con los de taller, que eso ya es en las tardes, que es más de extraescolar, que es cuando vais a sitios que no son el Augarten, como el museo u otros jardines con flores. Sí, esas son en las tardes los martes con los niños más grandes y con niños escolares. Por el momento tenemos niños de entre 6 y 8 años. Y hemos ido a distintos lugares, hemos ido al Prater, al Bruna Prater, donde es un lugar súper especial porque porque es un bosque viejo de los alrededores del Danubio y ahí es donde hemos visto muchísimas las huellas de los castores. Hemos ido al Schloss Park. Sí, es un parque espectacular. Nos fuimos allá, hicimos una linda excursión, esto era en invierno, y pudimos observar lo que, bueno, yo me dije observar los distintos troncos de árboles. Eso fue lo que hicimos con los niños. Y era un lugar muy, muy bonito. Después fuimos también al Jardín Botánico y me falta otro lugar, al Vasa Park, el parque de aquí, al lado del Alte de Donau. Cada vez que vais a un parque diferente, ¿vais en plan con un objetivo en mente, un nuevo proyecto o simplemente vais con lo ya aprendido a investigar un poco? Bueno, yo tengo un poco en cuenta, como siempre digo, las estaciones. Entonces, ¿qué es lo que sería lo más importante para hacer en esta época? Por ejemplo, si es invierno, no puedes observar lo mismo que si es en primavera. Entonces, en invierno yo sé más o menos qué puedo encontrar y de qué tipos de material necesito. También es dependiendo del sitio. Por ejemplo, en el Vasa Park es un parque donde que es muy bueno para la observación de aves acuáticas. En el Prater, en cambio, es muy, muy bueno para observar los troncos viejos y lo que pasa en el piso, y si hay, porque hay muchos troncos de árboles caídos. Entonces, ¿qué pasa con estos troncos que se están descomponiendo, que tienen esta cantidad de vida de invertebrados y por eso mismo de muchos pájaros carpinteros? Que cuando, por ejemplo, en este otro parque que era en el Wienerwald, en el bosque vienés, se presta para hablar de otro tipo de animales que hay en un bosque grande. Se puede hablar de los ciervos, de los zorros, de si hay o no hay lobos en Viena, os pregunto, no hay, pero se puede hablar un poquito más de un bosque ya grande, si tal vez hay jabalíes y qué hacen, en qué época. Uy, y cuando hace mal tiempo, que vais o al WUC o también, si no, al museo. Los martes está abierto el Museo de Historia Natural. Entonces, que es un museo que me lo conozco muy, muy bien porque me fui por no sé cuántas veces al año con mis hijos. Y es donde hay una colección muy interesante de animales invertebrados, de pájaros, de peces, de animales de todos los grupos. Para niños, si tenemos una actividad de máximo 2 horas, el tiempo pasa volando y se pueden aprender muchísimas cosas. Sobre geología, hay fósiles, hay distintas piedras, ahí se pueden ver distintos colores, se pueden ver, que llaman mucho la atención a los niños también. En la sección de invertebrados hay unos animales y unos tesoros, como conchitas, como los cangrejos, el cangrejo más grande del mundo, ¿cómo se llaman? Esponjas, corales, todas estas cosas que son tan llamativas y que a los niños les gusta tanto. O sea, una tarde en el museo para un niño es súper interesante. No, y entonces que en el caso de un día de lluvia ir al museo es una posibilidad muy chévere.